Cuando uno piensa en la justicia penal en México, a lo mejor se imagina un solo camino, ¿no? Del crimen directo a la sentencia. Pero la verdad es que la realidad se parece mucho más a un mapa, uno bien complejo, lleno de rutas distintas. Así que vamos a meternos de lleno para entender cómo funciona de verdad el sistema penal mexicano. Ok, para que quede más claro, vamos a pensarlo justo así, como si fuera un viaje. Por un lado está la ruta principal, la larga, la que tiene sus estaciones obligatorias para asegurarse de que todo, absolutamente todo, se revise a fondo. Pero ojo, también hay salidas, hay atajos, vías rápidas. Y estas no están ahí por casualidad. Fueron diseñadas para encontrar soluciones de una forma mucho más ágil. La verdad, es un ejemplo perfecto de la flexibilidad que tiene el sistema. Entonces, básicamente tenemos como dos grandes formas de navegar este mapa judicial. El destino es el mismo, claro, llegar a una resolución, pero los caminos son distintos. A ver, vamos a echarles un ojo. De un lado tenemos lo que llamamos el viaje largo, o sea, el procedimiento ordinario. Este es el camino completo, el que recorre todas las etapas. Y del otro lado están las vías rápidas. Aquí entran las soluciones alternas y las formas de terminar el proceso antes de llegar a un juicio. La diferencia es clave, ¿eh? Porque el objetivo cambia. Uno busca revisar todo con lupa, el máximo escrutinio. Y el otro busca ser eficiente y reparar el daño lo antes posible, sin necesidad de todo el juicio. Bueno, pues vamos a empezar por la ruta principal, ¿les parece? El famoso procedimiento ordinario, ese que casi todos tenemos en mente cuando oímos hablar de un proceso penal. Este viaje, digamos, tiene 3 paradas obligatorias, 3 estaciones que no te puedes saltar. La investigación, la etapa intermedia y al final el juicio. Y créanme, cada una tiene su razón de ser. A ver, la primera estación, la investigación. Aquí es donde arranca todo, normalmente con una denuncia o una querella. El Ministerio Público, que es, pues, la Fiscalía, se pone a trabajar con la policía para juntar todas las pruebas que puedan. Pero, muy importante, durante todo este tiempo hay un juez de control que está vigilando que todo se haga conforme a derecho, que no se violen garantías. Y al final de esta fase, este juez toma una decisión importantísima. Decide si hay o no suficientes pruebas para empezar formalmente un proceso contra alguien. A esto se le llama la vinculación a proceso. Ok, una vez que pasamos la investigación, llegamos a la etapa intermedia. Pensemos en esta etapa como un gran filtro. Su chamba principal es preparar todo para el juicio. Es el momento en que tanto la fiscalía como la defensa ponen sobre la mesa las pruebas que quieren usar. Y un juez se encarga de depurar, o sea, de decidir qué pruebas sí se valen y cuáles no, para que al juicio llegue únicamente lo que de verdad importa. Y bueno, con eso llegamos a la última estación de este viaje largo, el juicio oral. Aquí es donde todo se pone sobre la mesa, literal. Frente a un tribunal, todas esas pruebas que pasaron el filtro se presentan y se debaten. Y todo es oral y público. Un punto súper importante que no hay que olvidar, la carga de la prueba. O sea, la responsabilidad de demostrar la culpabilidad siempre la tiene la parte que acusa. Y ya al final de todo este desahogo de pruebas, el tribunal da su veredicto. O es una sentencia absolutoria o una condenatoria. Entonces, ese es el recorrido completo, el camino de principio a fin. Pero, a ver, como decíamos al inicio, ¿de verdad siempre hay que aventarse todo el viaje? ¿Qué pasa si existen otras opciones? Pues justo aquí es donde entran en juego las famosas salidas anticipadas o, como les decíamos, las vías rápidas. Son, digamos, herramientas que tiene el sistema para resolver un conflicto sin tener que pasar por todo el desgaste de un juicio. La idea es agilizar la justicia y, sobre todo, darle prioridad a que se repare el daño. Y dentro de estas salidas hay dos que son muy importantes. Por un lado, tenemos los acuerdos reparatorios. Esto es, tal cual, un pacto entre la víctima y la persona imputada para reparar el daño. Si se cumple el acuerdo, ¡pum!, el caso se cierra. La otra opción es la suspensión condicional del proceso. Aquí lo que pasa es que el proceso se pone en pausa con la condición de que el imputado cumpla con un plan de reparación del daño y otras condiciones que le ponga el juez. Si cumple todo al pie de la letra, la acción penal se termina. Hay que decir que estas dos opciones aplican más que nada para delitos que no son considerados graves. Pero esperen, todavía hay más. Existe una vía que es todavía más directa. Es como el atajo por excelencia para terminar el proceso. Estamos hablando del procedimiento abreviado. ¿Y cuál es el chiste de este atajo? Pues aquí viene el gran incentivo. Quien decide irse por esta vía puede conseguir que le reduzcan la pena. ¿Cuánto? Hasta la mitad de la pena mínima que le tocaría por un delito doloso, o sea, con intención. La verdad, es un beneficio bastante grande.
Ahora, claro, tomar este atajo tiene sus condiciones. No es así de fácil. El punto más importante, el meollo del asunto, es que la persona imputada tiene que estar de acuerdo. O sea, tiene que renunciar voluntariamente a irse a un juicio oral. Y no solo eso, tiene que admitir que es responsable de lo que se le acusa y aceptar que lo sentencien con las pruebas que ya tiene el Ministerio Público. Y por supuesto, algo fundamental, la reparación del daño a la víctima debe estar garantizada. Y ya para que tengamos el mapa completo, bien dibujado, hay que saber que el sistema también tiene rutas, digamos, especializadas. Estas se diseñaron para situaciones muy particulares, por ejemplo, cuando hay comunidades indígenas involucradas o empresas o personas que son consideradas inimputables. Es un reconocimiento de que, pues, no todos los casos se pueden juzgar con el mismo molde. Ok, entonces, si nos echamos un poquito para atrás para ver el panorama completo, ¿qué es lo que nos está diciendo todo este mapa de la justicia en México? Pues lo que nos dice es que el sistema no es una simple línea recta, no es rígido, es más bien como una red de caminos que está buscando constantemente un equilibrio entre tres cosas que son fundamentales. Primero, proteger los derechos de todos con un proceso justo. Segundo, ser eficiente, para no ahogar los tribunales con casos. Y tercero, algo importantísimo, buscar que el daño que se le hizo a la víctima se repare. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Este diseño con tantas rutas nos obliga a preguntarnos todo el tiempo, ¿dónde está el balance ideal? ¿Cómo se decide cuándo es mejor tomar el camino largo, ese que garantiza cada derecho al máximo, y cuándo es preferible optar por una solución más rápida, una que ofrece eficiencia y una reparación más inmediata? La verdad, no hay una respuesta fácil, y ese es quizá el desafío más grande que tiene cualquier sistema de justicia.